Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, miradores, oidores, masticadores y regurgitadores Admiradores. de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa dedicado a temas diversos. El día de hoy lo tenemos a propósito de que el 20 de mayo se conmemoró el Día del Psicólogo en México, que no de la psicología, porque algunos confunden a la psicología con lo que hacen los psicólogos, y si algunos que se dicen psicólogos hacen coaching, neurocoaching, neurooratoria, pues ya a todo le dicen neuro y a todo le dicen qué es la psicología, lo que hacen los psicólogos, un poco como decía Alfred Binet. ¿Qué es la inteligencia? Lo que miden mis test. ¿Y qué miden sus test? La inteligencia. Definiciones circulares y tautológicas. Operatoria, sí. No quiero dejar de, sin embargo, antes de hacer toda esta serie de comentarios, poder recordar a ustedes, como cada semana hago desde hace meses y más de 2 años, que se cumple una semana más, un mes más. Nos vamos aproximando a pasos agigantados al mes de septiembre, por lo tanto, un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro de Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y que aún pende como una deuda histórica de Estado y gobierno una explicación clara de qué ha pasado a ese respecto. No tenemos una explicación aún, y sin embargo ya teníamos la semana pasada más de 70 chicas de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas, también maestros, estudiantes de las escuelas normales rurales, detenidos en una cárcel en Chiapas. Y aún quedan algunos varones detenidos. En su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues lo que pasa es que hay pseudolíderes, entonces como hay pseudolíderes hay que encarcelar a los estudiantes. Y no tenemos resuelto el asunto de Ayotzinapa y ya tenemos pendiendo sobre nosotros el de Mactumachá en Chiapas, donde también gobierna un gobierno del Morena. No es que le vayamos al PAN o al PRI o al PRD o a esa gentucilla que están igual. Lo que pasa es que parece que no tenemos problemas resueltos y aún hay más los que se acumulen, dijera el poeta Javier Cecilia. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace ya más de 8 años, y aún seguimos sin tener una respuesta clara. Porque viva la llevaron, viva la queremos. El día de hoy hablaremos un poco con el maestro Jorge Molina Avilés sobre qué pasa con la psicología en México, los psicólogos, lo que hacen los psicólogos es la psicología, o la psicología como disciplina es otra cosa. Pero antes de comenzar, déjenme comentarles quién es el maestro Jorge Molina Avilés. Él viene de las viejas cúspides, porque eran cúspides en ese entonces, de quienes se formaron en el análisis experimental de la conducta. Fue de los beneficiarios de irse becados a estudiar a Estados Unidos un ratín. Y acá en Jalapa organizaron y dio clase en la UAM en las primeras generaciones también, sobre conductismo, el maestro Jorge Molina Avilés. Recuerdo que cuando tuvimos un autogobierno en la Facultad de Psicología de la UNAM, de los pocos maestros que nos apoyaron, hallabas el nombre de Jorge Molina Avilés. También estaba Octavio de la Fuente, si mal no me acuerdo, y algunos otros. Estaba, por ejemplo, el hermano de José Luis Cuevas, Alberto Cuevas Alberto. que iba en sus motocicletas, bien acá, bien Easy Rider y demás. Jorge Molina ha estado trabajando en el sistema de universidad abierta, es psicólogo, epistemólogo, experto en psicoterapia familiar sistémica, en psicología política,
Con él fuimos en las primeras generaciones en enero del 85 a la Universidad de La Habana, Cuba, porque gracias a él tuvimos el contacto de personajes tales como Fernando González Rey, Albertina Mitján Martínez, Manolo Calviño Fauley, Carolina de la Torre, y le puedo seguir. La relación con Cuba la tuvimos gracias precisamente a las relaciones del maestro Jorge Molina Viles, y muy probablemente la constitución de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, que se armó en un congreso de la ASIP, Sociedad Interamericana de Psicología, en Santiago de Chile. Ahí se fundó, si mi memoria no me falla, en el 94, la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, que él declinó la propuesta de quedar en el comité ejecutivo. Quedó como presidente Jorge Grau Avalo, también de la Universidad de La Habana. Quedó de Caracas, Venezuela, Ligia M. Sánchez. Yo quedé en la tesorería en ese primer comité ejecutivo, porque Jorge Molina siempre nos ha estado apoyando. Pues el día de hoy, antes ya tuvimos a Germán Álvarez hablando de psicología de los albures y otras cosas de psicología del mexicano, que él, Jorge Molina, el recientemente fallecido en las batallas contra el COVID, Pablo Valderrama, Rigoberto León, que acaba de morir también otro de los colegas que se dedicaban, Víctor Colotla, a la historia de la psicología. Jorge Molina también se ha dedicado a la historia de la psicología. Y no le sigo porque si no me llevo la hora y media en echarle flores y cacayacas al buen Jorge Molina. Pero planteaba hasta ahí el análisis. Parece ser que el Día del Psicólogo se elige por la FENAPSIME, 20 de mayo, porque no encontraron en realidad cuándo fue otorgada la primera cédula profesional. Esto lleva a tres supuestos: que los psicólogos existen desde que existe un título y una cédula profesional. Sin embargo, antes de que existan los psicólogos con título y cédula, existe la práctica de la psicología y la psicología como disciplina. Muchos de los originarios, puedo pensar, exceptuando Skinner, curiosamente, y Watson, porque ellos sí fueron psicólogos, pero podemos pensar en Freud, podemos pensar en Vygotsky, podemos pensar en el mismo Wilhelm Wundt, Jean Piaget, etcétera. No eran psicólogos de formación, porque no existía la carrera como tal. Parece ser que hay un desfase histórico y temporal entre la formación de psicólogos y su certificación, porque ahora se dice que quienes tienen título y cédula pueden ejercer, aunque no sepan, aunque no puedan hacer con todo y título y cédula y maestrías, ahora que está la meritocracia como argumento de formación. Entre más títulos tengas, eres más bueno, quién sabe. Vale la pena discutir qué pasa con la psicología hoy en México, qué perspectivas le vemos con la práctica profesional de los psicólogos y con la formación y certificación de psicólogos. Cierro mi boquita, le dejo la palabra a Jorge Molina y vamos comenzando. Adelante, Jorge, y muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, me da muchísimo gusto regresar a la Universidad Autónoma de Morelos, pues ya no sé cuánto tiempo, pero más de 40, hace que se creó la Facultad de Psicología de la Universidad de Morelos, y en la primera generación de docentes tuve el gusto de estar con ustedes en Morelos. Pues rápidamente, hablando de esta diferencia entre la psicología y los psicólogos, hay un famoso dicho de un señor Ebbinghaus que dice que la psicología tiene un largo pasado y una corta historia. Y con el largo pasado se refiere a que, desde luego, procesos psicológicos, fenómenos psicológicos, pues siempre han existido. Y explicación acerca de esos procesos también han existido. Siempre ha habido gente que se comporte rara, que sea diferente a los demás y que les pongan algún nombre. Están locos, están poseídos por el demonio, o hay alguna explicación de por qué se comportan de esa manera. En ese sentido hay una larga historia de explicaciones de esos fenómenos, de estos procesos psicológicos. ¿Por qué alguien se comporta diferente? Entonces es que le hicieron el mal de ojo, o hay que sacarle al chamuco porque está poseído por el demonio, ¿sí? Pero tiene una corta historia
en el sentido de que hace poco que pretende ser una ciencia, que esas explicaciones ya no eran al azar, sino una ciencia, entre comillas, en el sentido de lo que queramos entender ahorita por ciencia, por esa ciencia positivista, que es lo que se mencionaba como criterio para que algo fuera ciencia. De esto podemos hablar más recientemente, casi hablan de Wilhelm Wundt, el primer laboratorio de psicología, y sí fue en un sentido, él, como decía Enrique, no fue psicólogo, porque siempre el primero, nadie lo puede certificar, nadie pudo psicoanalizar a Freud, se inventó el psicoanálisis. Y así les pasa a los primeros, siempre, pues por una parte les va bien, porque si eres el primero como Adán, pues no tienes suegra por lo pronto, pues tienes esa ventaja. Pero Wundt fue el primero, hasta donde sabemos, que dio certificados de psicólogos. De ese famoso laboratorio de psicología de Wundt en Leipzig, Alemania, salieron los primeros a los cuales se les daba un papelito que decía doctor en psicología. Pero los primeros psicólogos con papelito fueron egresados del laboratorio de Wundt. Antes Wundt era psicólogo, hacía psicología, de hecho, antes de Wundt, otros alemanes, Weber y Fechner, hacían la psicofísica, hacían investigaciones psicológicas muy serias, pero no se llamaban psicólogos, ni tenían ningún papelito que dijera que eran psicólogos, ni pretendían ser psicólogos. Entonces, había psicología, pero no había psicólogos. Con Wundt empezaron a haber psicólogos y empezaron a ir mucha gente a su laboratorio, rusos, estadounidenses, franceses, hasta se rumora de algún mexicano que estuvo por allá obteniendo ese papelito de que soy doctor en psicología. Los que estudiaban en otras carreras en Leipzig podían hacer su doctorado con Wundt en su laboratorio y les daba su papelito de doctor en psicología. Estamos hablando de 1878, 79. No hace, entonces, si tomamos esa fecha, la psicología es muy nueva. Mundialmente, sí, hay disciplinas muy antiguas como la geometría, ¿verdad? Pitágoras, pues ya sabía casi tanta geometría como sabe algún estudiante de primaria en el siglo VI antes de nuestra era, por ejemplo, y hay varios otros geómetras muy famosos y muy importantes. Médicos, sabemos de Galeno y de muchos médicos, y la medicina pretendía ser una disciplina sistematizada hace mucho, y muchas otras disciplinas. Porque las ciencias nacen cuando hay una necesidad social. ¿Cuándo hubo una necesidad social de la psicología? ¿Cuándo hubo una necesidad de justificar, encerrar a algunas personas, seleccionar a algunas personas para que trabajen, para que estudien? ¿Cuándo hubo una necesidad de que voy a invertir en este estudiante, pero quiero garantizar que aprenda? ¿Cómo sé si va a aprender o no? Entonces, pruebas psicológicas. Unos señores, Simon y Binet, franceses, hicieron las primeras pruebas psicológicas, la primera forma de seleccionar estudiantes, ¿sí? Y empezaron a aparecer pruebas, empezó a aparecer también, sobre todo ya dando unos saltos muy grandes, a finales del siglo pasado, del siglo antepasado, con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en 1918, seleccionar a los soldados y empezó los soldados que llegaban de la guerra con problemas psicológicos a tratar de curarlos. Empezaron a aparecer necesidades de psicólogos, empresarios que tenían muchos trabajadores y que podían sublevarse y quitarles su fábrica. ¿Cómo selecciono a mis trabajadores para que sean sumisos y cumplidos y no me vayan a hacer huelgas de quererme quitar mi fábrica?
empezaron a aparecer psicología del trabajo, psicología clínica, psicología educativa, psicometría. Estamos 1900, es un buen parteaguas. Un poco antes y poco después nacen casi todas las escuelas psicológicas que conocemos, ¿sí? Entonces nacen los psicólogos, ya empiezan a aparecer, después de Wundt y su laboratorio, empiezan a haber cátedras de psicología en muchas universidades del mundo. En México, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el segundo plan de estudios, el primer plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, muy positivista, porque vino Barreda, no había psicología, no era considerada una ciencia. Hasta el segundo plan de estudios, en 1896, apareció la materia de psicología, ya como una materia del bachillerato, pero ya en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria aparecía la materia de psicología. Pero ya en esas épocas estaban haciendo, por 1900, estaban haciendo las escuelas psicológicas. 1900 publica Freud la interpretación de los sueños, que se considera el primer escrito propiamente psicoanalítico, y empiezan a ver las pruebas mentales, empiezan a ver psicología educativa, empieza a haber cátedras en las escuelas de psicología europeas y después estadounidenses. William James se va a estudiar con Wundt, luego regresa a Estados Unidos, a Harvard, a abrir la escuela de psicología y el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Si se fijan, estamos hablando de hace muy poco tiempo que nacen los psicólogos. Después de estas primeras cátedras, nacen las primeras carreras de psicología, las primeras revistas de psicología. Hay una disciplina que se llama sociología de la ciencia. ¿Cuándo nace un nuevo campo de conocimiento científico? Cuando hay revistas, hay congresos, hay cátedras, hay carreras. Esto estamos hablando de 1900, también puede ser como el punto de corte, donde empiezan a aparecer en varias universidades cátedras y carreras, y por lo tanto psicólogos. Ya no solo psicología que viene desde muy atrás, sino ya profesionales, gente que tiene un papel, un título para poder ser nombrado psicólogo. ¿Sí? En México tardó bastante todavía después de esto. Curiosamente, primero hubieron doctores, después maestros y finalmente licenciados en psicología. A diferencia de casi todas las demás carreras, que primero hay una licenciatura, después una maestría y después un doctorado, aquí fue al contrario, porque gente que estudiaban otras carreras podían hacer un doctorado en psicología o después una maestría y finalmente en 1959 una licenciatura. La Facultad de Psicología de la UNAM, bueno, no era facultad, era Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, fue junto con una en Monterrey y otra en la Universidad de las Américas, más o menos simultáneamente, estábamos hablando de 1960 alrededor, que hay las primeras escuelas de psicología. Sí. Acabas de hacer un planteamiento curioso. Digo curioso en el mejor de los sentidos. Por lo breve, te has echado prácticamente 3/4 de siglo en un lapso de 20 minutos, de 1875, 79 hasta el 50. Es curioso, pero por ejemplo, en el prólogo del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, un libro que no escribió Vygotsky, es una colección de artículos que le imputan, pero el prólogo es realizado por Michael Cole, Sylvia Scribner y Vera John Steiner.
En el prólogo ellos refieren que quizá valga la pena tener 3 antecedentes que son cruciales. Uno es en 1859, que aparece publicado El origen de las especies de Charles Darwin, porque tiene una influencia, por ejemplo, sobre Robert Yerkes, pero no solo sobre Yerkes. Watson mismo retoma algunas ideas de por qué trabajar con ratas, por ejemplo, o por qué trabajar con gatos en el caso de Thorndike, o con perros en el caso de Pablo, o con chimpancés y algunos primates en el caso de Wolfgang Keller y algunos otros gestálticos, ¿sí? Considero que bien vale la pena en ese prólogo, además, que refieren los elementos de la psicofísica que ya referías de Weber y de Fechner, en realidad, ¿sí? Donde empiezan a trabajar curiosamente con las sensaciones. Sí. Sí, los umbrales absolutos, diferenciales, y una categoría que aparece difusa y desaparece progresivamente de la psicología, que es la de conciencia, antes que la de conducta. Y después, en 1862, aparece publicado en Moscú Los reflejos del cerebro de Iván Mikhailovich Sechenov, libro que divide en 2 partes. La primera parte, los movimientos reflejos o involuntarios, y la segunda parte dedicada al movimiento voluntario, y aparece otra categoría, aparejada a la de conciencia, pero distinta a la de conciencia, que es la de voluntad. Y entonces, para explicar cómo surge el acto voluntario, Sechenov acude a un término fisiológico que él descubre, la inhibición. Debe haber inhibición, porque si todo es automático, pues ya la respuesta siempre será refleja. No hay elección, no hay posibilidad de elegir o crear, porque la respuesta será automática. Si viene un proceso de inhibición, pueden aparecer nuevas posibilidades que nos permitan comprender y explicar el comportamiento. Refiero a ese prólogo de Scribner, Cole y John Steiner, porque ubica esos 3 momentos. Pero además hay algo que tú mismo has dicho implícitamente y quizá valga la pena. Los psicólogos hemos tenido siempre el sueño acariciado de diferenciarnos de los fisiólogos. Sechenov era fisiólogo, Wundt en realidad era fisiólogo. Podemos pensar en varios de los psicólogos originales si eran o filósofos o fisiólogos. Y parece como una inquietud de decir, yo no soy filosofía, no soy fisiología, no sé qué sí soy, pero sí sé que no soy, que es un problema originario de identidad profesional. ¿Qué es la psicología? No el psicólogo. Es decir, ¿qué es lo que distingue a la psicología, por ejemplo, de la etología? Porque cuando Lorenz, Kuhn, Ebersfeld y otros empiezan a plantear, Timbergen y otros empiezan a plantear la explicación del comportamiento animal, pues somos tan animales como los otros animales. ¿Qué es lo que diferencia el comportamiento humano del no humano? En la agresión, el pretendido mal, Lorenz. Además, le dieron el premio Nobel de Medicina tanto a Timbergen como a Lorenz por ese trabajo en etología. Quizá la etología sea la psicología animal, no humana, mientras la psicología sea la psicología animal humana. Por ahí vendrán otros como, por ejemplo, la Divina Coates, pero tengamos claro que, por ejemplo, Vygotsky no era psicólogo tampoco. Sin embargo, Luria y Leontiev son de la primera generación de psicólogos soviéticos. Entonces es curioso que además allá le llamaban psiconeurología, que después le cambian el nombre por neuropsicología, pero los congresos eran de psiconeurología. Y Freud, algunos dicen que era psiquiatra, otros dicen que era neurólogo. Me inclino más por la segunda opción, tenía más formación neurológica o neuropsiquiátrica, diría Jesús Ramírez. Pero ese deseo acariciado de una identidad, que a lo mejor concuerdas conmigo o no, pero no la hemos logrado aún. No sabemos qué sí es la psicología y no sabemos qué sí somos los psicólogos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay psicología espacial, lo mismo que en Rusia. En México no. Y cada psicología que me acuerdo en la facultad, historia de la psicología social, objeto de la psicología social, método de la psicología social, historia de la psicología. Tenemos un chorro de historias, métodos, objetos. La psicología está en crisis, actualmente también.
Por lo tanto, creo que seguimos teniendo el problema de identidad, salvo tu mejor opinión, Jorge, porque esto es un desgarriate. Sí, Y no meto en 1890 Christian von Ehrenfels y ya hacia 1910 Kurt Kafka, Max Wertheimer, Wolfgang Keller y todo lo que es los la psicología de gestaltistas. la forma, y Piaget desde 1925 y Vallon, que es el eterno olvidado Henri Vallon. Tan, tan, Jorge. No, pues muy, muy bien, yo coincido. Y de hecho, en la materia que ahora se enseña en la Facultad Historia de la Psicología, al menos como nosotros, me refiero a alguien que me acompaña, Linda y yo, que enseñamos historia y que hemos escrito algún material, un poco en esta dirección que tú planteabas de a partir de Darwin, se abrió la posibilidad de ver al ser humano como fenómeno natural y bueno, y la evolución biológica y la evolución psicológica, y que Darwin abre las posibilidades de que la psicología se vuelva una ciencia, aunque, y la psicología comparada, muchos incluso comentan, que tú mencionabas, con Darwin, en que podían estudiarse animales, a partir de la evolución de las especies y que el hombre como una especie biológica más, pues podíamos estudiar procesos psicológicos estudiando otros animales aparte del humano, del sapiens sapiens. Pero a partir de Darwin, como yo lo planteo, hay cuando menos tres grandes vertientes para la psicología. Normalmente, como ha dominado este enfoque positivista, se dice Wundt y de Wundt a los conductistas y casi la historia de la psicología con Wundt. Pero si seguimos a Wundt, queda fuera gran parte de la psicología. No solo la psicología soviética que mencionabas, bueno, rusa primero, soviética después y rusa otra vez, como viene siendo, pero la psicología, sin hablar de William James, sin hablar de Franz Brentano, como no podemos entender, por ejemplo, el psicoanálisis si solo vemos como antecedentes a Wundt, que curiosamente coincidieron en Alemania juntos, vivieron juntos Freud y Wundt, pero nunca aparentemente tuvieron contacto. Entonces, la psicología es bastante más amplia que la historia estadounidense de la psicología, que es la que nos han enseñado, que La de se Boring. volvió ciencia cuando llegó Watson y quitó a la conciencia, quitó a la mente de la psicología, y entonces ya podía ser una ciencia observable, de lo observable. Ya la psicología, allá sí, es el estudio de las respuestas observables de un organismo, conductista y watsonianamente. Felizmente, gran parte de los psicólogos no coinciden con esa definición y por lo tanto la psicología es bastante más amplia que esa definición, pero si nos atenemos a 1913, que estaba, como tú dices, en Europa, de hecho había un gran pleito, una gran pugna entre dos grandes corrientes psicológicas para ver cuál dominaba el mundo. La Gestalt con Wertheimer, Keller, Kafka, y el conductismo, que alrededor de 1910 y 11, cuál es el fenómeno fin, empezaron a estudiar los gestaltistas, y Watson publicó su famoso artículo de la psicología desde el punto de vista de un conductista. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las dos gana? Pues el país que gana las guerras. Si Alemania hubiera ganado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues incluso en México hubiéramos sido más gestaltistas que conductistas, seguramente. Pero como ganó, cuando menos en Occidente, Estados Unidos, porque ganó la Unión Soviética y Estados Unidos la Segunda Guerra, pero bueno, aquí las películas nos muestran los héroes estadounidenses derrotando a los nazis y toda esta historia distorsionada y parcializada que conocemos de que fueron los estadounidenses, aunque quienes derrotaron a los nazis fueron los soviéticos. El ejército rojo. El ejército rojo, y tomó Berlín y el búnker y todo esto que sabemos realmente. Pero bueno, ganaron, digamos,
para nosotros latinoamericanos ganaron los gringos. Y la psicología que nos llegó como colonizados fue la psicología estadounidense, la psicología conductista. Cuando estas primeras escuelas que mencionaba, siguiendo dando grandes saltos, porque es la única forma en el poco tiempo, la primera psicología que llegó a México era en gran medida psicoanalítica. Muchos de los médicos que habían estudiado psicoanálisis, algunos en Argentina, como Santiago Ramírez, con discípulos de Freud que se fueron de la guerra, otros en Estados Unidos, otros en París. Y tú, cuando te preguntaban si estudiabas psicología, ¿tú qué eres? Podrías decir freudiano o fromiano. Eran tus dos sopas que podías tener. Pero yo, que fui de las primeras generaciones de psicólogos del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía, pues estudié psicoanálisis. Fueron mis maestros básicamente psicoanalistas, aunque empezaron a llegar los primeros que estudiaron en Estados Unidos y con una formación conductista, experimentalista, empirista, positivista, y algunos empezamos a cambiarnos a descubrir esa psicología científica, que después, entre comillas, lo de científica, después algunos que aparte de empezamos a estudiar posteriormente marxismo y otro tipo de filosofía, fuimos transitando de ese conductismo a una visión más amplia, cognitiva y pretendidamente materialista y dialéctica en alguna época, cuando menos. Es curioso que menciones esta mezcla, porque se ha hablado mucho de la mezcla Freud-Marx. Sí, A través del freudomarxismo, etcétera. Pero el conductismo y el marxismo poco, salvo Jean-François Denis, que mal no me acuerdo, fuera de los trabajos de Jean-François Denis. Sin embargo, creo que en los análisis históricos de la psicología predomina, voy a llamarle un universitariocentrismo, porque hemos olvidado que el mismo Ezequiel A. Chávez crea el plan de 11 años de la formación de maestros normalistas de la escuela normal, el cual tenía 4 materias de psicología: psicología evolutiva, psicología del aprendizaje, psicología y enseñanza y psicología del desarrollo. Es curioso. Chávez fue para Pablo Valderrama el primer psicólogo mexicano, como paréntesis, sí, para nuestro amigo Pablo. Como Pablo constató. Pero ese Chávez plantea la posibilidad a través de las escuelas normales de formar un maestro en psicología escolar, que aparece antes de que la facultad, bueno, en la entonces Escuela de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras se formara la carrera de psicología. Y curiosamente salieron varias generaciones de maestros psicólogos de la escuela normal y después la escuela normal de especialización, que también tenía esta línea. En un trabajo no muy viejo, Juan Ramón de la Fuente y Gerhard, uno de los psiquiatras alemanes, plantean la otra vertiente antes de la aparición de la carrera de psicología en la facultad, psicología médica. En la Facultad de Medicina, que da origen a la otra vertiente. Pareciera ser que hay 3 prácticas profesionales: la psiquiátrica, la del maestro de educación básica, primaria en las normales, que además la influencia en el terreno de la psicología normalista eran los franceses, eran Paul Guillem, era el mismo Vallon, era el mismo Piaget. Es curiosa esa variación en las normales. Y en la psiquiatría alemana, es curioso también ahí, porque aparecen desde Kalbaum y toda la línea que trabajaron en otro sentido en la Facultad de Medicina, que después quedan en el Departamento de Psicología Médica, antes que la propia carrera de Psicología y la facultad. Sí. Pongo los datos porque si no pareciera ser que antes de la Escuela de Filosofía y Letras y su Escuela de Psicología, no había nada. Y sí lo había en las normales. Había mucho y en educación, sobre todo, tienes toda la razón. Había varios campos en los que fueron llegando
pero en educación fue donde grandemente gente para aplicar pruebas, varias pruebas se tradujeron y se aplicaban en México antes de la carrera de Claro, Santa psicología. Marina, esa Santa gente. María ya había este interés, pero antes, de hecho, en el Porfiriato, que son Gabino Barreda y el mismo Ezequiel Chávez al principio, tenían el problema de el carácter del mexicano. Hay varios artículos sobre el carácter del mexicano y tenían la preocupación, los científicos porfiristas y sus continuadores, de cómo cambiar el carácter del mexicano. Cómo el mexicano, bohemio, soñador, desordenado, volverlo como anglosajón, volverlo ordenado, trabajador, formal, cumplido, Obediente. obediente. Entonces, con la educación, de hecho, la psicología entró a la Escuela Nacional Preparatoria, entró en su enseñanza, para que, y por eso esto que tú dices de las normales, la psicología, para con la educación cambiar al mexicano, para que el mexicano, para que México pueda progresar con esta visión porfiriana, tiene que ser serio y ordenado y trabajador. Nada de ser revoltoso diciendo estas cosas que empezaban a hacer. Y por lo tanto la psicología jugaba un papel ya desde, hay muchos artículos de la represión porfiriana, como la psicología era mencionada ya como parte de la represión. En ese sentido no es muy nuevo. Y empieza a haber psicología antes de los psicólogos, ciertamente, porque ya la psicología, como tú dices, universitaria, profesional, de papelito, pues es muy reciente, es de podemos decir 1960, que empiezan a intentar formar psicólogos, planes de estudio para formar psicólogos profesionales. Primero muy clínicos también, pero siempre fue, de hecho, en el colegio de psicología podían ingresar los normalistas directamente, o sea, siempre en la educación hubo este vínculo con la educación formal, con lo que es ahora la SEP. Desde entonces, desde evaluar a los niños, desde usar la psicología para cambiar el carácter del mexicano y después con los profesores. Entonces, esa vertiente ha estado muy vigente. También orientación vocacional, donde ahora está nuestro amigo Germán, en una vía de aplicación de los psicólogos, pues, básicamente para aplicar pruebas psicológicas y la vocación, encontrar la vocación de las personas. Entonces, ese campo siempre ha estado desde, claro, después con Skinner, la tecnología de la educación, ya vino toda la parte conductual y tecnológica que dominó en la educación en México, en la SEP, durante mucho tiempo. Primero fue quizá, como tú decías, cognitiva, o sea, piagetana y baloniana, pero después el conductismo dominó y curiosamente ha vuelto a ser bastante cognitiva. Ha recuperado esta posición con los constructivistas y con los españoles, nuevamente una psicología educativa cognitiva. Pero en México nacen las escuelas de psicología psicoanalíticas por, obviamente, no psicólogos, habían profesores, psiquiatras, médicos generales, había de todo, había abogados, había gente muy variada que daban clases de psicología porque no había, como ellos decían, psicólogos propiamente dichos, quería decir con papelito. Cuando empezaron a aparecer los primeros, a recibirse los primeros egresados del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, fueron los primeros psicólogos, muchos con una influencia psicoanalítica, porque el primer coordinador de la carrera pues fue Santiago Ramírez, y el segundo, José Coelho, y fue hasta el tercero,
psicoanalistas, que ya vino con Lara Tapia, que fue el primer director, pero ya habían dos coordinadores antes, ya se independizó de filosofía y letras, psicología, y ya Lara fue el primer director. Yo que era Me médico. acuerdo que en el Inter entra Rogelio Díaz Guerrero como el Hay, decano, porque hay, Graciela Rodríguez le paramos la facultad. Era una odisea esa época. Pero una odisea, me achacaban el haberle cerrado la facultad a Graciela Rodríguez y nunca me lo perdonó porque tomó posesión en el estacionamiento de la facultad y no la dejamos entrar a la facultad. Pero siempre ¿Qué tiempos aquellos? Me acuerdo. ¿Qué tiempos aquellos? Pero bueno, creo que hacemos movimientos con más intereses académicos que algunos actuales que no veo mucho que hay atrás, pero bueno, a lo mejor sí los hay. Pero después, ya con Lara y Díaz Guerrero, empezaron a llegar los conductistas, llamémosle genéricamente a este enfoque, digo, empirista, experimentalista. Y muchos de los que estábamos estudiando en ese tiempo, pues nos sedujo este discurso del cientificismo y la verdadera psicología científica. Y nos convertimos en los primeros difusores de la psicología de manera muy beligerante. Era correr a los psicoanalistas, pero literalmente correrlos a patadas. En varias escuelas, a mí me tocaba no solo ir a Morelos, también fui de los primeros que estuvo en Puebla, porque en Puebla había materias conductistas, pero no aceptaban a los maestros conductistas. Yo era de los pocos que aceptaban, entonces iba a Puebla. Es que el Partido clases. Comunista era el que tenía la rectoría en la tenía UAM. El control, era la única formalmente comunista, y entonces correr a los conductistas. Y yo, con fama de izquierdista, me aceptaban como profesor en Puebla. Pero, entonces eran los psicoanalistas, psiquiatras psicoanalistas, Santiago Ramírez y Coelho, como de los más famosos, y después Díaz Guerrero y Lara, ahí sí, bueno, se crea la facultad, y un grupo grande de alumnos que van a formar bien el crecimiento desbocado de las escuelas de psicología en el país. De esas 2 o 3 que habían en 1960, en 70 habían 40, en 1980 habían, y van creciendo como dice Edgar Galindo, viene el boom psicológico. Viene el boom y van los egresados de la facultad, a crear esas escuelas a todo el país, con toda esta visión conductual inicialmente, pero van a todos lados. Se crea una escuela de psicología cuando menos en cada universidad del país. Y en muchas, 2, 3, 4, 5, en la Ciudad de México, 20, 25, en Guadalajara, en Monterrey y todos lados, gran cantidad de escuelas de psicología. Se crea entonces el famoso CENEP, en esta idea de tener control el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Allá hay una parte interesante porque se pretende en otros países, cuando tú terminas tu carrera, bueno, ya tienes tu título y en México tu cédula profesional, en otros países no, hay que certificarte. Hay colegios nacionales, hay colegios que son los encargados en México, según la Constitución, de certificarte. Pero en México los psicólogos nunca hemos aceptado y nunca se ha podido certificar. Es decir, ¿quién puede hacer psicoterapia o no? Entonces, si yo tengo mi papelito, puedo, y nadie me puede decir que no. Ni la Sociedad Mexicana de Psicología lo logró, que fue la primeritita. La primera que intentó, yo fui presidente del Colegio Nacional y lo intenté, fui con Ceneval a ver cómo íbamos a certificar a los psicólogos, elaborar. Cada uno dice, yo sé más que nadie de esto, ¿quién me va a certificar a mí? Yo soy el que más sabe de esto. Pero eso decimos todos. Entonces no se ha podido cada intento que hemos hecho de certificar, porque hay acreditación, eso sí, que
las facultades de psicología de esas escuelas pueden estar acreditadas. Tu plan de estudios está acreditado. Eso, el CIENEC y otras instituciones acreditan las escuelas. Pero certificar, no se ha certificado a los psicólogos, no hay certificación. Nadie certifica a los psicólogos. Si tú puedes ser psicoterapeuta, pues tú pones tu consultorio y haces lo que quieras hacer. Y nadie te va a poder decir... aromaterapia, si quieres, y dices, esto es psicoterapia. Esto es psicoterapia y se acabó. Entonces, en esa otra parte de ese boom, desde que nace la psicología, nace diversificada en campos de estudio, en enfoques psicológicos, epistemológicos. Algunos hablan de la complejidad del objeto de estudio, que tú puedes ser psicólogo y estudiar una neurona, y ser psicólogo y estudiar un país, la población de un país, y tan psicológico es estudiar la neurona que estudiar la conducta de los mexicanos, la psicología del mexicano o la neurona XY que está en tal lugar. Y tan psicológico es, entonces, porque la pregunta que es, ¿qué es la psicología? Incluso la pregunta válida es, ¿hay psicología o hay psicologías? Hay cosas en común entre este psicólogo social que estudia por qué el mexicano es como es y ese neuropsicólogo que estudia en el laboratorio las neuronas. ¿Qué hay en común entre ambos profesionistas, entre un psicoanalista, un terapeuta familiar sistémico o gestaltista o cognitivo-conductual, que hacen? Incluso si vas a hacer tu formación como psicoterapeuta, necesitas saber psicología en el sentido de saber percepción y saber el sistema nervioso, conocerlo para hacer algunas intervenciones psicológicas. O sea, es difícil la pregunta, ciertamente, de que hablabas de la identidad. Lo que nos ha dado la identidad falsamente, pero ha sido es porque tengo mi título de psicólogo, por eso hago psicología. Esas definiciones operacionales de temperatura es lo que mide el termómetro. E inteligencia, lo que miden las pruebas de inteligencia, y psicología es lo que hacen los psicólogos que tienen título de psicología. Esos son los, si estás en tu laboratorio estudiando la neurona, o eres el presidente y quieres verle, o como Porfirio Díaz, cambiar el carácter del mexicano, pues hace psicología. A ver, esto me recuerda cuando el buen Carlos Monsiváis, que se acercó a la doctora Silvia Marcos con los modelos antipsiquiátricos, porque en México también hubo dos influencias que vale la pena tomar en cuenta. Una es el flujo migratorio de refugiados españoles provenientes de la Guerra Civil Española. Sí. Porque vinieron a aportar a la neurología, a la psiquiatría la filosofía. Y a la filosofía, literatura, etcétera. Por el otro lado, los flujos migratorios de refugiados chilenos, argentinos, uruguayos, que además ellos habían sido receptores de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. De modo tal que esos flujos migratorios, Enrique Ginsberg, mucha gente freudomarxista que venía de Argentina, lacandones, bueno, lacanianos para ser más preciso, que venían Braunstein, Frida Sal, etcétera, ¿sí? Que se instalan en lo que era la clínica San Rafael, psiquiátrica. En realidad esos flujos migratorios también jugaron un papel importante en el desarrollo de diversos enfoques. Pero si sigo al buen Carlos Monsiváis cuando escribía para documentar el optimismo, tengo la impresión de que es muy, documentando el optimismo, pesimista lo que planteas. Porque entonces la psicología es como una estructura que no tiene identidad consigo misma y lo único que le da identidad es el enemigo común. No soy neurología, no soy psiquiatría, no soy filosofía, no soy esto, soy psicología. Me lo da el título. Pero ¿qué es la
psicología como disciplina queda sin resolver, porque otras son las prácticas. Si México tuviera un sistema aeroespacial, probablemente alguien podría estudiar psicología espacial. Y si hubiera licenciaturas como en Rusia, que más de la mitad de los campeones mundiales de ajedrez son rusos soviéticos, pues tienen hasta psicología del ajedrez. Aquí ya nos damos de topes para que haya ajedrecistas, ya no pensemos en psicología del Campeones ajedrez. mundiales. Salvo Marcel Cisniega, que era gran maestro, pero no pasó. En realidad, creo que vale la pena diferenciar la psicología como disciplina del conocimiento de la psicología como práctica profesional, porque si no, estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y entonces no tiene solución, porque la solución está, dices, hay una diferencia entre acreditación y certificación. Ahora te acreditan los pares, aunque conviene a veces ser impar o no, pero son criterios de acreditación para presupuestos. Lo mismo te da a ti para los puntos, perfiles y publicaciones. Ahora quieren expertos para escribir papers, aunque no sepan hacer, con que escriban papers, publiquen, permanezcan, mantengan los perfiles, Sí. tienen sus estímulos académicos, pero en realidad el problema de fondo sigue siendo el mismo. La psicología es tierra de nadie o de todos. La práctica profesional de los psicólogos también, y sin certificación, pues ¿qué nos espera? ¿Una dulce certidumbre de lo peor? Sí, porque sí hay que diferenciar entre uno de los varios problemas de la psicología es que es ciencia y profesión, como se enseña. O sea, tú puedes estudiar física y estudiar ingeniería, estudiar biología y estudiar medicina. Pero tú estudias psicología y te vuelves un científico, un investigador y un técnico, un práctico, un profesional, te profesionalizan, tú vas a aplicar la psicología y vas a desarrollar el campo de conocimiento de la psicología. No hay las facultades para estudiar la psicología como ciencia y como conocimiento y la psicología como profesión, sino aprendes al mismo tiempo las dos, Igual que ciencia y medicina. profesión, en un sentido, pero hay una base biológica y una ciencia biológica y unas ciencias de donde toman sus conocimientos en gran medida. Y aquí estamos juntos. De hecho, alguna gente pretendía, y en algún lugar, solo en un lugar del país, en Jalapa, en la Facultad de Ciencias, está psicología. Porque cuando se fueron estos primeros conductistas, Emilio Rives y Víctor Alcaraz, pusieron en ciencias la Facultad de Y Psicología. en Guerrero está en ciencias sociales. Porque otros le quieren poner en ciencias sociales. Y yo estoy de acuerdo en que sea independiente porque es ciencia social y natural a lo vygotsquianamente y según algunos otros, un bifronte, como diría Vygotsky, cultural y natural en esa dialéctica de lo biológico y lo social que es el ser humano. Pero por eso, desde allí empezamos una ciencia con un objeto de estudio y un método. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Y cuál es el método de la psicología? El piagetano, el freudiano, el skinneriano para hablar de personas, el experimental, el natural, ¿cuál es el objeto? Estudia la conducta, estudia la conciencia, estudia la mente, estudia el sistema nervioso, estudia la cultura. ¿Qué estudia la psicología? ¿Cuál es el objeto de la psicología? ¿Por qué somos como somos? Los mexicanos, ¿por qué somos como somos? Tenemos un gen de lo desmadroso o lo aprendemos en esta historia de México. ¿Qué hacemos? Seguimos. Quizá valga la pena aquí recordar al buen José Revueltas, cuando escribía un artículo que sea Limitaciones y posibilidades de lo mexicano. O serás muy macho, pero aquí te sientas. A propósito de la mexicanidad, Octavio Paz, etcétera,
Santiago, Díaz ese Guerrero. yo, porque decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un celtal de Chiapas y un indígena mame de Guatemala? ¿Dónde está la guatemalticidad y dónde está la mexicanidad cuando los dos se parecen más que un tarahumara y un celtal, que ambos son mexicanos? Entonces, ¿dónde Pero está no la es diferencia entre un mexicanidad? celtal y un clase mediero mestizo de la Ciudad de México. Por eso, ¿dónde está la mexicanidad? ¿Dónde está? Es genética, es cultural. Por eso, ¿qué hace que seamos como somos? Hay tres grandes categorías, según yo. ¿Por qué actuamos, sentimos y pensamos de la manera en que lo hacemos? Esas son las tres. Tu comportamiento o conducta, como quieras, tu emoción, sentimiento, tu cognición, pensamiento. Esas tres. ¿Por qué actuamos, sentimos y pensamos tú, yo, cualquiera, de la manera en que lo hacemos? Porque lo heredamos de nuestros padres, porque la cultura, nacimos en México, porque nos condicionaron y lo aprendimos, porque nuestros deseos inconscientes y en nuestro inconsciente, ¿qué estudiamos? Si eres freudiano, si eres lacaniano, ¿cuál es el objeto de estudio? Si eres skinneriano, si eres vygotsquiano, luriano, Y todos los años que uno neurofisiólogo, quiera. neuropsicólogo, neurocientífico, ¿cuál es tu objeto de estudio? Por eso es difícil, si lo vemos en esos términos epistemológicos. ¿Qué estudia cuál es el objeto de estudio de la psicología? Entonces no hay futuro. Sí, hay un presente, un futuro diverso. ¿Cuál es el estado del arte? Siguiendo un poco el título de la plática. ¿Cuál es el estado en el que nos encontramos ahorita? En que no hay, en el momento, no hay una definición aceptada por todos los psicólogos. Todos, así, el paradigma, si nos ponemos cunianamente, esa explicación de una parte de la realidad que acepta la comunidad científica. Tú le preguntas a un biólogo de ruso, vietnamita, chino, mexicano, ¿qué estudia la biología? Los organismos. Están de acuerdo en lo que se estudia y había. Si a un físico, ¿por qué caen los cuerpos? Si es chino, ruso, de donde sea. A un psicólogo de la Universidad de Morelos, de la Nacional, de la Ibero, vamos a dar diferente definición según los maestros. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Y de ese objeto va a derivarse el método, los métodos. Pero allí empiezan nuestros problemas, porque cuando en la facultad nos enseñamos 5 grandes tradiciones actualmente en la historia de la psicología. La conductual, la psicoanalítica, la neurológica, la social, la cognitiva. 5 grandes se le llamamos tradiciones psicológicas. Una psicología cognitiva, una psicología conductual, una psicología psicodinámica, una social y una neurológica. 5 grandes tradiciones. Porque no encontramos una que diga esta, sino estas 5 tradiciones han permitido que se desarrolle la psicología, le llamamos, que podríamos llamarle las psicologías. Entonces, ese es el estado del arte actualmente. Pretender que ayuda a enseñar como quisieron hacer los conductistas en los 70 en la facultad. Seguimos un siglo atrás. Solo. En 1927, Vygotsky escribe el significado histórico de la crisis de la psicología. Y dice eso. Dice eso. Y después, el único de los pocos que conocía psicología europea, alemana, estadounidense, sabía de conductismo, de Piaget, sí. De todos, sabía Vygotsky. Por eso después Karl Bühler escribe otro libro que se llama La crisis de la psicología. Tú recordarás a José Blecher, que también escribe un trabajo dedicado a la crisis de la psicología, y ya no, por no mencionar a Merani, que tiene otro en su historia crítica de la psicología. El problema real es que
Llevamos un siglo sin saber a dónde vamos y parece ser que para algunos la solución está en la certificación. Y creo que podemos poner en tela de juicio o podemos dudar de que la clave esté en la certificación, ¿no? porque cada escuela va a certificar de acuerdo a los Claro. espejuelos que use para leer. Sí. Si en la Constitución pueden haber 5 colegios nacionales que certifiquen. No solo puede decir el que certifica según el punto de vista que te guste, sino además el que cobre menos para certificar, el más barato. Entonces, pero así está la psicología. La psicología es para algunos, esa complejidad, el objeto de estudio más difícil que conocemos es la mente humana, lo que entendamos por mente humana. Y tiene todas las dificultades. Es nueva porque tiene 150 años como ciencia, es complejísima. Somos objeto y sujeto, somos estudiosos y estudiados, nos complican las cosas que somos los que estudiamos y somos los estudiados. Entonces, tenemos varios problemas en la psicología para poder llegar a esa buscada identidad. Un último, quizá comentario para, no sé si preguntas, pero me gustaría enfatizar algo que tú decías, Enrique, sobre ese alejarse de la filosofía, esa inseguridad del psicólogo, quizá como parte de esto que estamos hablando, de tratar de decir, soy científico. Hemos tenido esa necesidad de buscar la metodología. Somos científicos, que la psicología es científica. No sabemos lo que es la psicología, por eso sabemos que es científica. Pero que queremos ser científicos y queremos no ser filósofos, como empezamos casi en todo el mundo. Las escuelas de psicología, las facultades de psicología nacieron en las de filosofía. Y decíamos que de las últimas disciplinas que se separó de la filosofía es la psicología. Pero no nos dimos cuenta que nos podemos separar en un sentido, pero en otro, todas las disciplinas científicas son parte de la filosofía. Los mejores filósofos de la ciencia son físicos, de la física más dura, de la ciencia más dura. Entonces, tenemos que regresar a la filosofía muy humildemente y ponernos a estudiar epistemología para avanzar en esta búsqueda de una identidad. Pero yo creo que, como tú dices, en este siglo, en este sentido, creo que hay muchos avances en muchos sentidos, pero en el sentido de definir la psicología de una manera aceptada por todos los psicólogos, de esta etapa buntianamente, no buntianamente, sino de hablar de un paradigma. Seguimos en la etapa paradigmática, como diría Thomas Kuhn, kuhnianamente. Somos y siempre, para algunos, como Lakatos, siempre seremos paradigmáticos. Nunca, las ciencias sociales y la psicología, no hay el paradigma dominante, no hay la escuela de economía única y aceptada por todos, la escuela de sociología, la escuela de antropología, la escuela de historia, ni la escuela de psicología aceptada por todos los psicólogos del mundo. Y se duda si algún día habrá. Es curioso porque, por ejemplo, hay otra dimensión analítica. Hoy la psicología, entiéndase como teoría y como práctica profesional, o como disciplina y como profesión. Hoy la psicología tiene un chorro de explicaciones microteóricas de microprocesos específicos y una infinidad impresionante de datos, correlaciones positivas entre una y otra variable, lo que tú gustes y mandes. Sin embargo, en la realidad social hemos sido incapaces de entender un fenómeno como la última escalada violenta entre Israel y Palestina. No podemos resolver un problema como ese. Tenemos ahora el de las consecuencias del COVID
no solo económicas, políticas, sociales, psicológicas. Tampoco. Es decir, los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Tampoco contamos con herramientas como psicólogos y como profesionales de la psicología para ofrecer alternativas de solución. Pero si no la pasamos haciendo estudios de correlación, ¿qué piensan los estudiantes universitarios del COVID y la sexualidad? De eso hay un chorro de investigaciones, intrascendentes todas. Pero los grandes problemas, ¿qué va a pasar con la práctica educativa y el aprendizaje en el post-COVID? Porque no vamos a regresar como antes, eso está claro. Nada va a ser como antes. ¿Quién sabe cómo va a ser? Es decir, los grandes problemas y dilemas sociales y personales. ¿Por qué bajó la tasa de suicidios, por ejemplo, durante la pandemia? Cuando se decía que la depresión iba a explotar mucho, y los suicidios se dan más en entreguerras que durante la guerra. Quizá hay un enemigo común, y habiendo enemigo común, no tengo tiempo ni de pensar en qué. ¿A qué te matas si te van a matar? No sé, es decir, hay muchas cosas que vale la pena por ahí, pero por otro lado, quizá valga la pena entonces separar los niveles de análisis. A lo mejor no estamos en condiciones, dijeras tú, de resolver el problema de la disciplina. ¿Qué es lo psicológico? Ya es una pregunta muy gorda. Si es un epifenómeno, si es derivado del cerebro, si el cerebro es su base, si son dos realidades. Ese es un pleito bien profundo que probablemente no lo podamos resolver ahorita. Y entonces nos pasamos a la dimensión práctica. ¿Qué puede ofrecernos hoy la psicología para enfrentar los grandes dilemas sociales? Creo que es uno de nuestros grandes planteamientos. Nace la psicología ya distorsionada en el sentido del individualismo, de buscar al individuo como el responsable, porque mientras no tengamos una visión más holista, más global, vemos todos nuestros éxitos aparentes, con todos estos datos, y vamos a cualquier congreso, y vemos maravillosos trabajos que presentan los psicólogos de la aplicación de ese modelo terapéutico a este problema de violencia que puede eliminar o reducir, a ese problema de adicción que puede eliminar o reducir. Pero sucede que mientras estamos trabajando con estos, cada vez hay más violencia, cada vez hay más adicciones. Si tú lo ves como gremio, ¿qué estamos haciendo los psicólogos para reducir las adicciones en México o en Estados Unidos o en España o en donde queramos, en el mundo? ¿Qué estamos haciendo? No solo un problema como la guerra de Israel y Palestina, sino la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia crecen mientras los psicólogos presentamos maravillosos trabajos en congresos, maravillosos libros sobre teorías de la personalidad que explican la violencia y qué problemas estamos resolviendo, sociales estamos resolviendo realmente. Los niños aprenden más, los niños con cualquier criterio que tengamos son mejores. ¿Qué hacemos los psicólogos? Pero no yo psicólogo, Jorge Molina con mis 3 pacientes, sino los psicólogos, para resolver los problemas psicológicos del país. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos 50 años, digamos que hay escuelas y títulos y grados y todo esto? ¿Qué tanto hemos avanzado en la solución de los problemas psicológicos de este país, los que queramos considerar como tales, y decir, vamos avanzando? Y desde mi punto de vista, nunca, a menos que en un modelo económico diferente, podamos hacer planeaciones diferentes. De otra manera, puedes contratarte esta institución, o puedes poner tu consultorio y ser muy buen psicólogo, muy buen terapeuta, y te llegan 20 y los ayudaste, y qué bueno, pusiste tu granito de arena, pero no estás resolviendo el problema de los mexicanos ni de la población. Estás parcializándolo tanto que crecen los problemas. Cada vez hay más violencia y cada vez hay más adicciones. Para decir 2 de los muchos problemas que pudiéramos citar,
¿Y qué están haciendo los psicólogos frente a ellos? Pues muchos datos, como tú dices. Hay infinidad de datos. Si tuviste un padre así, una madre de esta manera que te abandonó, entonces fue más probable. Estos asesinos seriales encontramos que fueron maltratados, abusados por sus padres, abandonados por sus madres, y sí, pero cada vez hay más asesinos seriales y los psicólogos hacemos poco por evitarlo. ¿Qué vamos a hacer, digo, como profesión, como gremio, como instituciones psicológicas para coadyuvar a esto? No como Enrique, como Jorge, como nadie, sino como los psicólogos. Y Pues los mira psicólogos somos que los más difíciles de organizar. nos pegamos hasta con la cubeta como los biólogos, pero bueno, en el fondo, creo que hasta ahorita hemos planteado un panorama. Alguien me preguntaba, oye, está muy pesimista el panorama, ¿no? No, está muy realista, es que así está. Es el estado de la cuestión. Y la perspectiva está en nosotros tratar de trascender como profesión para aportar a la disciplina que es otro relajo. La responsabilidad de las instituciones, facultades, escuelas que forman psicólogos, porque además los que enseñamos o damos clase en las facultades, pues hemos privilegiado también esos contenidos individuales o muy ultra específicos, porque además estamos en la era de las publicaciones, perfiles, congresos y demás. Y si antaño estudiar una licenciatura ya era una posibilidad de conseguir empleo, hoy ni con doctorado, porque te piden criterios y criterios y criterios, y cambia la cosa, pero esa es la cuestión del empleo. Sí quisiera entonces dejar sentado que son 3 los niveles de análisis que vale la pena ir trabajando. La psicología como disciplina, como teoría psicológica, la psicología como práctica profesional, ¿qué hacemos los psicólogos? Y la psicología como teoría y práctica educativa, ¿quiénes formamos a los psicólogos? ¿Qué psicólogos estamos formando? ¿Qué idea del mundo estamos tratando de que los jóvenes generaciones construyan? Porque de otra manera podemos quedar atrapados en esos 3, un circo de 3 pistas: la disciplina, la práctica y la formación, o certificación o acreditación, que para el caso, con eso pretendemos resolver. Ahora, para que alguien pueda ejercer necesita entregar lo que hace la educación superior en México y en muchos países. Para que puedas dar clase, no importa si sabes o no, no importa si sabes enseñar o no, con que tengas título y cédula ya la hiciste, puedes dar clase. Y quién sabe, no es lo mismo saber que saber enseñar. Hay un desprecio a la educación en este ámbito. Y creo que también vale la pena tenerlo presente. Sí, porque tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, qué psicólogo quieres formar, para que te preguntes cómo lo vas a formar. Pero si no estás claro, digo, independientemente de algo que tú dices, que es muy cierto, que ahora hubo hace poco una plática, porque hay un grupo de gente que hablaba de la enseñanza intuitiva y yo hacía una crítica, decía que la mayoría de los profesores pues no aprendimos a enseñar. En el mejor de los casos aprendimos nuestra disciplina, pero intuitivamente enseñamos. ¿Cómo se enseña psicología? Vamos a suponer que sé psicología, que cosa como tú dices, que podemos dudar, pero vamos a suponer que sé psicología, pero eso es una cosa. Soy muy buen psicólogo porque sé que por los 10 estudié mucho y me he leído a estos autores, más o menos los he entendido. Pero ahora voy a enseñarlos. Y eso son 2 actividades muy diferentes, dos habilidades muy diferentes, 2 capacidades muy diferentes. Aprender psicología que aprender a enseñar psicología y cualquier otra disciplina. Pero hablando de la psicología, los profesores de psicología no saben enseñar psicología. Hay excepciones y hay algunos que por varias razones han aprendido, o algunos hemos aprendido después de muchos años de enseñar y cometer errores, vas aprendiendo algo y después, como en mi caso, con 54 años de profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM,
es algo que he aprendido, aunque sea a cometer más errores, pero algunas cosas, porque, bueno, uno puede perfeccionar los errores también. Algunos los perfeccionan muy bien. Pero, ¿qué queremos? Y el problema es de una sociedad sin una planeación, este individualismo. ¿Yo qué quiero? Pues quiero ganar dinero. En el mejor de los casos, soy honesto, quiero curar o ayudar a mis pacientes, quiero que se sientan mejor. Pero, ¿qué quiero con esta sociedad? ¿Qué quiero que pase con este país? ¿Y en qué mi profesión puede ayudar? Como que tendríamos que cambiar las preguntas. No qué cambios, qué mejoras quiero que tengan mis alumnos o mis consultantes, sino qué mejoras quiero que tengan los mexicanos y cómo mi profesión puede ayudar a esto. Mi disciplina, cómo la psicología, lo que quiera que sea, puede ayudar a ser mejores mexicanos. Si cambiamos la pregunta y la ponemos así, pues nos cambia todo el panorama, ¿no? Porque si no, seguimos en esta visión estrecha, individualista de qué quiero yo para mí. Y que es difícil dar ese salto. No sé si mediante el mecanismo que deseen quienes entraron directamente o quienes estén viendo en vivo mediante el chat, ¿quieran plantear alguna pregunta que el buen Jorge Molina nos pueda abundar? ¿O todo tan claro como el agua? De cuando todavía corría agua por el río ahí en Churubusco, me acuerdo cuando corría agua. Ya Pues llovió. no estaba tan contaminado, porque ahora tan claro como el agua contaminada de los pocos ríos que no se han entubado. Quedan. Mientras piensan o deciden, yo me quiero echar dos speech. El primero, sigo invitando a quienes quieran, particularmente quienes se quieran suscribir al canal de YouTube La Comuna de la Palabra. Después de cada una de los programas que tenemos semanalmente, editamos el video y lo subimos al canal de YouTube de La Comuna de la Palabra. Y para quienes no pueden verlo y lo pueden escuchar, lo subimos como podcast en Spotify para que lo escuchen. También creo que estuvo interesante el programa. El segundo speech que me quiero echar, este año acaba de salir un libro que se llama Temas Selectos de Psicología y Neuropsicología con un glosario de términos de un tal Enrique Álvarez. Es un libro que discute estos temas que hoy estábamos reflexionando en varios niveles de análisis. Lo pueden conseguir por Mercado Libre. Lo encargan y les llega gratis a su domicilio. Entonces, nada más a Mercado Libre le pagan lo que haya que pagarle y les llega sin costo adicional a su casa. Pero reitero la invitación a suscribirse al canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, o al canal de YouTube de Spotify, porque ahí subimos cada semana los programas. Finalmente, no quiero dejar de agradecerle al buen Jorge Molina Vilés. Aunque hemos platicado algunas veces de algunas cuestiones, ya tenía añales de no vernos así, que no sean congresos, desde que estábamos en la UNAM, La Habana y otros, pero por ahí pregunta Linda Martín, escuchándoles, me preguntaba hacia dónde creen que debería ir la psicología y los psicólogos. Los psicólogos tendrían más idea, pero la psicología sí me cuesta trabajo ver a dónde debía ir. Bueno, yo creo que estas explicaciones generales a cambiar, a ver más el todo que las partes, a romper ese individualismo de la psicología, a ver por qué ¿por qué mi paciente no puedo cambiar? Se comporta como lo hace, piensa como lo hace, siente como lo hace, pero ¿por qué los mexicanos? ¿Por qué nos comportamos de esta manera? Podríamos hacer muchas preguntas. Ahorita Enrique preguntó del conflicto árabe-israelí, pero más cercanos
hacer cosas que nos causan problemas sociales y hasta de salud. ¿Por qué me dicen que no debo de consumir tal alimento y lo consumo? Que no debo de fumar y fumo. ¿Por qué hacemos estas cosas los humanos y los mexicanos en particular? Porque decimos los mexicanos, pero casi todo el mundo hace lo mismo, nos parecemos bastante unos de otros. O sea, hacer preguntas más para la población que para una persona, un grupo pequeño de personas, que mientras resolvemos el problema de esa persona, aparecen muchas más personas con ese problema. Nos va ganando. Mientras eliminamos la adicción de uno, se crean muchas decenas de adictos y nos van ganando. Los que logramos ayudar se generan más, y la pregunta es ¿por qué se van generando más y qué podemos hacer para que no se generen, en vez de solamente qué procedimiento puedo usar para esta persona o estas 10 personas o estas 100 personas? Entonces, sí, la psicología debe ir hacia una visión más sociocultural. En ese sentido, pues nos acercaríamos a Vygotsky y a esos planteamientos que él hacía pues, a principios del siglo pasado, a partir de 1917, que se recibió y que empezó a trabajar como psicólogo. Y un comentario, aprovecho de que decía Enrique, de casi el único libro de Pensamiento y Lenguaje, ese pequeño libro, y todos los demás que hay son compilaciones que alguien ha recopilado de cosas, de artículos de arte y de cine y de psicología que hizo con otros fines y que los han metido a libros por razones más comerciales que de otro tipo. Pues bien, creo que el planteamiento está un poco desolador para todos, porque en realidad, si desde 1927 ya Vygotsky planteaba el significado histórico de la crisis de la psicología, creo que la disciplina debiera buscar resolver esa crisis. Que la vayamos a resolver pronto, no estoy seguro. Pero mientras no la tengamos en la mira, tampoco podremos dar con el epígrafe del propio artículo de Vygotsky que decía, y esa piedra, la que siempre despreciamos, esa era la fundamental. Y probablemente una de las piedras fundamentales sea aclararnos qué es lo psicológico y cómo se construye social, histórica y culturalmente para trascender esquemas que nos daban cuando éramos estudiantes del enfoque biopsicosociocultural que bien recordamos algunos, para darle a la mezcolanza. El otro asunto es efectivamente las prácticas. No creo yo que la solución se encuentre en la certificación. No lo creo. Porque el problema de la certificación no resuelve el problema de la calidad y la capacidad práctica y ética de los profesionales. Creo que la certificación es un engaño. Sin embargo, si los profesionales de la psicología debieran en las diferentes asociaciones plantear criterios mínimos éticos y teóricos para afrontar ciertos problemas de relevancia o pertinencia social y cultural como personales. Porque mencionaba el problema árabe-israelí, pero muchos de los jóvenes que hoy estuvieron en ese conflicto han sobrevivido a los dos últimos fenómenos del 14 y del 18, y quién sabe cómo están psicológicamente. Todo, hoy que está de moda hablar de resiliencia y otras cosas que no de resistencia, el problema es sumamente gordo, porque no es solamente el conflicto árabe-israelí. Hoy tenemos la seguridad de que nadie sabe qué hacer con el COVID, que si es una enfermedad respiratoria aguda, que si es vascular, que si es sistémica, que si hay secuelas neuropsicológicas, que si la vacuna sí, que si no, que si lo electoral, que si se nos viene todo encima y andamos en la olla. Creo que bien vale la pena tratar de plantearnos ciertas dimensiones prácticas para tratar de aportar en ese terreno. Por lo demás, pues yo agradecerles a todos los que estuvieron aquí, particularmente a Jorge Molina, que siempre es un placer
platicar y charlar con él, porque más que una conferencia y más que una entrevista, es una charla entre amigos, colaboradores, y también fue mi maestro hace, no me acuerdo cuántos años, pero también Germán Álvarez fue mi maestro. También Serafín Mercado fue mi maestro, mientras que Pablo Valderrama fue compañero, otro compañero Gerardo Hernández Rojas, Felipe Cruz, pero no le sigo porque si no nos acabamos más tiempo en recordar a los cuates de la facultad. Muchas gracias, Jorge, y esperemos vernos otra ocasión. Mucho gusto y sí, cuando quieras y en lo que se pueda colaborar, siempre dispuesto. Me da mucho gusto ver produciendo, ver pensando, ver creando cosas y generando problemas, que es como debe ser. Pues hasta pronto y seguiremos en contacto. Gracias y que te vaya muy bien. Igual. Nos despedimos, nos desconectamos.